El grito de Asensio. Fue el triunfo de los orientales en armas, dirigidos por Venancio Benavides y Pedro Viera, frente a los españoles. Este hecho militar implicó la desobediencia al poder españolista, impuesto desde Montevideo. Permitió la toma de la villa de Mercedes y Santo Domingo de Soriano por los rebeldes que apoyaban el pronunciamiento de la Junta de Buenos Aires, configurando la admirable alarma. El comienzo de la Revolución Oriental en la campaña fue la alborada de la revolución que empieza a conmover a las masas y muestra ya su signo más evidente, su carácter predominante rural. La crisis política en España por la invasión napoleónica desde 1808 había debilitado el poder de este imperio en América. Hacia 1810, la instalación del Consejo de Regencia en la península agravó los conflictos en la región del Plata. En la capital del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, el virrey pierde apoyo militar de comerciantes, letrados, sacerdotes y propietarios importantes de la ciudad. Estos cuestionan la autoridad del nuevo gobierno en España. Cesan al virrey Cisneros y establecen una junta. En junio de 1810 se solicita el reconocimiento de la junta al Cabildo Alberto de Montevideo, quien la rechaza y jura fidelidad al Consejo de Regencia. Esta actitud de Montevideo se explica por el predominio en la ciudad de militares y marineros españoles. En enero de 1811, Elio llega a Montevideo desde España con el título de virrey y desde ese momento inicia los preparativos para declarar la guerra a Buenos Aires. Lo que hará el 12 de febrero. Para ello toma una serie de medidas fiscales que les permitan hacerse de recursos, regularización de títulos de propiedad de tierras para el pago de la contribución, solicitud de donativos patrióticos, impuestos a las importaciones de cuero, tabaco, control del contrabando permitiendo el comercio solo a buques autorizados y a través de intermediarios nacionales. Estas medidas perjudicaban a hacendados, comerciantes, barraqueros y navieros en su actividad mercantil que venía decayendo por la situación de crisis y el control español del comercio, ya que impedía el comercio con los ingleses. A estas medidas fiscales se suman los impositivos forzosos al clero, empleados, propietarios, artesanos, hacendados, comerciantes y el uso de la fuerza para coaccionar a los pueblos a reconocer la autoridad de Montevideo. En consecuencia, algunos jefes militares al servicio del gobierno español, pero con un gran asidero de la campaña oriental, se pasan al bando revolucionario, como es el caso de Artigas el 15 de febrero de 1811, quien abandona las fuerzas españolas de la colonia y solicita auxilios al gobierno de Buenos Aires para los levantamientos en la campaña. Es en este clima de disconformidad y resistencia a lo que consideraban opresión por parte del gobierno españolista en Montevideo, que se genera el levantamiento armado de Asensio, comenzando la Revolución Oriental.